¿Listo? Ya. Parece una carrera esto. Bueno, le damos la bienvenida entonces a todos a esta nueva presentación de charla. En este caso va a ser Mariela Corti, que nos va a hablar de cómo sabemos muchos de los datos y de los parámetros básicos de las estrellas. Como saben, esta es una serie de charlas que a mí me gusta llamar las charlas magistrales, porque están dadas por personas especialistas en el tema y que dan la base como para poder entender cómo funciona. Muchas veces leemos libros, artículos, vemos videos que nos explican cómo se saben determinadas cosas, pero no vamos al punto básico que es realmente cómo es que se sabe ese conocimiento. Y por eso nos pareció tan importante esta serie de charlas. Entonces, le damos primero la bienvenida a Mariela Corti, que es doctora en astronomía. Ella trabaja como investigadora, es miembro del CONICET, pertenece al Instituto Argentino de Radioastronomía, o sea, es larguísimo para presentarla, así que le vamos a dejar ahí nada más, pero es una persona que tiene una capacidad enorme y lo más importante, que es lo que a mí me interesa, tiene una capacidad de bajarlo al nivel popular, porque hay gente que sabe muchísimo, pero no tiene esa capacidad. Ya tuvimos, por suerte, la semana pasada, Jaime García, que es igual, así que tiene ese conocimiento y la capacidad de bajarla, y la próxima semana lo tendremos a Constantino Baikousis, que está con otro tema que después al final lo vamos a aclarar. Así que, bueno, le damos de nuevo las gracias a Mariela, la bienvenida, por participar en esto y bueno, te dejo que manejes todo. Una cosa, les pedimos por favor que corten audio y video como para que le dejemos toda la banda a ella para hacer la presentación. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta que quieran hacer tiene que ver con el tema que está tratando, si quieren interrumpan con el audio y preguntan, y si no vayan escribiendo en el chat, también los de Facebook, y las vamos a ir pasando, haciéndole las preguntas a Mariela al final de su alocución. Así que bueno, bienvenida Marie y adelante. Bueno, gracias Claudio por tu presentación. Voy a compartir pantalla, así les voy mostrando la presentación, el PowerPoint que preparé. Espero realmente ser clara en este tema porque me parece que no es muy simple ni explicar ni entender cómo se obtienen los espectros de las estrellas y cómo se analizan. Pero bueno, desde ya que todas las preguntas me las pueden hacer. Entonces, bueno, la charla de hoy se titula ¿Cómo se sabe?, porque está dentro del ciclo ¿Cómo se sabe?, y yo particularmente voy a explicar los parámetros básicos de las estrellas. Bueno, la cantidad de luz generada por una estrella y el espectro que se origina en consecuencia de ello va a depender de las condiciones físicas de esta estrella. Estas condiciones físicas se van a conocer si uno puede obtener medidas de algunos de sus parámetros. Los parámetros básicos estelares, como son, por ejemplo, temperatura y luminosidad, composición química, clase de luminosidad, abundancia química, velocidad de los vientos, velocidad radial y si la estrella pertenece a grupos o se encuentra sola. Bueno, ahora, para conocer esos parámetros, yo voy a emplear la técnica observacional que se conoce como espectroscopía. Es una técnica que se emplea para analizar la luz que nos llega de los cuerpos celestes, descomponiéndola mediante elementos dispersores como son el prisma o redes. El prisma quizás es algo que a ustedes les resulta un poco más familiar porque está siempre caracterizado por la luz blanca que atraviesa el prisma y este lo descompone en todos sus colores. Pero también están las redes de difracción, que es en realidad lo que nosotros los investigadores usamos. Y lo que se obtiene así es el espectro electromagnético. Ahora, en realidad, lo que se obtiene es un registro
Porque el espectro electromagnético, ¿pero de qué forma? Bueno, es un registro de la intensidad, de la energía transportada por una onda en función de la longitud de onda. Básicamente es eso. Bueno, esta es otra representación gráfica muy conocida, donde tenemos a la onda que está, en ella se representan las distintas longitudes de onda con las que la radiación puede viajar. Simplemente les recuerdo, longitud de onda es la distancia de una cresta o máximo al siguiente, todo eso es la longitud de onda, y también es necesario conocer la amplitud, es decir, tenemos una línea media y vemos de esa línea hacia los extremos qué amplitud se presenta. Y como ya todos saben, la longitud de onda, la más extensa, está dentro del grupo de las ondas de radio, y a medida que se van acortando, bueno, pasan microondas, infrarrojo visible, y después van a ultravioleta, rayos X y rayos gamma, donde como ven ya rayos gamma son realmente muy cortas. Y otra cosa que es importante de recordar, para que se entienda mejor lo que voy a explicar a lo largo de toda la charla, es la relación que hay entre frecuencia, longitud de onda y cómo participa la energía con todo esto. ¿Por qué? Porque el fotón viaja a la velocidad de la luz portando la radiación electromagnética emitida en todas las longitudes de onda. Ahora, cuando viaja, lo hace con una onda electromagnética que tiene características de longitud de onda, como les expliqué recién, y de frecuencia. Una es inversamente proporcional a la otra. ¿Qué quiere decir? El producto de las dos es igual a un valor constante, que es la velocidad de la luz. Entonces, cuando uno disminuye, el otro aumenta. Cuando tenemos una radiación que se está transportando en una onda con una longitud de onda más bien corta, chica, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con este grupo, entonces lo que va a crecer va a ser la frecuencia. Y que crezca la frecuencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a crecer la energía, va a aumentar la energía que esa onda está transportando. Estos conceptos son los que tenemos que tratar de mantener frescos en la memoria, de entender, para poder entender el resto de la charla. Bueno, a ver, un esquema de los espectros. Acá tenemos un cuerpo brillante, que en el caso de esta charla siempre va a ser una estrella. Cuando emite su radiación, su luz, se puede obtener a través de un elemento dispersor, como bueno, ya les dije, puede ser un prisma, se puede obtener un espectro continuo, que después les voy a aclarar un poquito mejor qué es un espectro continuo, o cómo son estos espectros que se obtienen de líneas de absorción y de emisión, los cuales se registran cuando la luz que emite la estrella atraviesa una nube de gas. Esta nube de gas puede ser una nube de gas que se encuentre en el camino en el cual viaja la luz de la estrella hasta el observador, hasta nosotros, o puede también deberse a la atmósfera, que son las últimas capas de gas que tiene la estrella. Y según las condiciones de esta atmósfera o de esta nube de gas, lo que va a afectar a la luz, que en un principio sale como un todo de la estrella, es que va a generar espectros de líneas de absorción o líneas de emisión. Ahora vamos a ver qué es esto. Bueno, entonces, ahora, estudiando esos espectros, una de las características de los parámetros básicos de las estrellas que podemos conocer son temperatura y luminosidad. Las puse juntas porque están muy relacionadas. Entonces, por ejemplo, con el espectro continuo. El espectro continuo se genera por la suma de fotones emitidos en un amplio abanico de diferentes longitudes de onda. Toda la radiación, toda la luz emitida en las diferentes longitudes de onda en las que va a viajar el fotón que se libera de la estrella, se va a generar en un espectro que va a formar lo que se conoce como continuo. Bueno, a ver, ¿cuál es la importancia entonces de estudiar ese espectro? Si recurrimos a la ley de Wien, que es una ley muy usada y creo yo bastante conocida, que relaciona
la temperatura de la estrella con el máximo de intensidad, la máxima intensidad en la cual se registra esa radiación según una dada longitud de onda. Es decir, ¿qué hace la ley de Wind? Dice que se estima la temperatura de cualquier objeto encontrando la longitud de onda donde la estrella emite más luz. Por ejemplo, acá. Fíjense, esto es una curva que se obtiene midiendo, ¿sí?, intensidad, ciertos parámetros, ciertas escalas, digamos, que se puedan registrar del continuo del espectro, y se van poniendo en función de la longitud de onda. Entonces, ¿acá qué se ve? Se ve que, por ejemplo, esta es una estrella azul. ¿Por qué? Porque su máxima emisión se da en una longitud de onda que se corresponde al rango del azul, lo que es el rango espectroscópico, y la temperatura en la cual se registra es un cierto valor que, si ustedes ven, en este sentido nos movemos con el eje, lo que llamamos el eje X, el eje horizontal, creciendo hacia la derecha. Entonces, la longitud de onda hacia allá va creciendo. Si crece la longitud de onda en un cociente, lo que tiene que disminuir es el denominador, ¿sí?, el número que tenemos acá dividiendo. Por lo tanto, cuando tenemos un máximo de emisión en una longitud de onda cada vez mayor, lo que está indicando es que la temperatura de la estrella que presenta ese espectro continuo, y en particular ese máximo que estamos midiendo, es una temperatura cada vez menor. Entonces, una estrella azul tiene su máximo en una longitud de onda de podríamos decir, unos 5.000 angstroms. Y puede tener una temperatura de unos 7.000 kelvins. Y a medida que nos desplazamos hacia la estrella blanca o la estrella roja, la temperatura va disminuyendo y fíjense, la longitud de onda en la cual se presenta el máximo va creciendo. La temperatura, bueno, como se ve acá, pasó de 7.000 kelvins a 5.270 y a 4.000 kelvins. Y también tenemos la ley de Stefan-Boltzmann, que lo que hace es relacionar el flujo total de energía que se recibe de la estrella por unidad de área y lo relaciona a través de la temperatura que tiene la estrella cuando está emitiendo esa energía. Entonces acá, por ejemplo, yo encontré este espectro de una universidad de España, donde lo que están mostrando es en el eje vertical, o eje Y, ese flujo de energía que van midiendo, está dado por unidad de área y por unidad de longitud de onda, que en este caso está dado en nanómetros. Y ven cómo el flujo va cambiando, la intensidad del flujo va cambiando a lo largo de todo el rango espectral, ¿sí?, de 4.000 a 7.000 angstroms o 400 a 700 nanómetros. ¿Y cómo sé que va cambiando? Porque lo que veo es que respecto de un 0, que yo voy a determinar, la altura a la cual llega esa radiación está indicando mayor altura, mayor flujo. Entonces puedo sacar una relación finalmente del estudio de un espectro como este, de cuál es el flujo que estoy recibiendo, en particular para la longitud de onda en la cual tengo su máximo, y a través de la ley de Stefan-Boltzmann tener una estimación de la temperatura que tiene esa estrella. Pero también puedo conocer la luminosidad. Si yo me preocupo por estudiar cuál es el tamaño de esa estrella, si yo conozco el radio de la estrella y como 4π por r cuadrado, desde ya que es la superficie de la esfera, puedo conocer toda la superficie, entonces voy a conocer la luminosidad de la estrella que está generando esa radiación. Acá, por ejemplo, el diagrama HR me parece que también puede ser muy claro para explicar esto. Porque fíjense, en el diagrama HR lo que tenemos es, en el eje X, la temperatura, que está creciendo hacia la izquierda, y acá en el eje Y, o eje vertical,
solemos poner luminosidad o, bueno, intensidad de la luz, magnitud, siempre están más o menos mostrándonos el mismo parámetro. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, que tenemos mayor temperatura, pero tenemos distintos radios, tenemos un valor de luminosidad que es aproximadamente el mismo. Lo que está cambiando de este valor a este otro se debe pura y exclusivamente a que cambia el radio. Ahora, si yo me mantengo en un mismo valor de luminosidad, ¿sí? Trazo una recta, acá cortando en un valor, pongamos el -5, a este eje vertical, y recorro todo el eje horizontal de la temperatura, ¿qué voy a ver? Voy a ver que la temperatura baja, pero la luminosidad se mantiene igual. Entonces lo que está pasando acá es que para una misma luminosidad, pero a menor temperatura, estoy considerando una estrella de mayor radio. Entonces esos dos parámetros siempre van a estar en juego, digamos, para que yo pueda conocer el valor de luminosidad que la estrella tiene. Por ejemplo, acá, ¿no? En secuencia principal, donde las estrellas se encuentran transformando el hidrógeno de su núcleo en helio. ¿Qué es lo que pasa? Acá, esta curva se genera, ¿por qué? Porque la temperatura va disminuyendo, en consecuencia de ello va disminuyendo la luminosidad, y por esa razón yo no voy a tener para los distintos valores de temperatura un mismo valor de luminosidad, sino que a cada valor de luminosidad le va a corresponder un valor de temperatura. Si bien también hay que tener en cuenta que acá hay una variación de los radios, solo que no es tan grande como en este caso, donde lo que se está mostrando es cuando la estrella sale de secuencia principal convertida en una gigante o supergigante, donde obviamente lo que se incrementa muchas veces es el radio. Bueno, otra cosa que me pareció interesante mencionar en este caso es que ustedes bien podrían hacerse la siguiente pregunta. Si todas las estrellas que están en la secuencia principal, más allá de tener diferente temperatura y por lo tanto diferente luminosidad, tienen la misma reacción nuclear, que es transformar el hidrógeno de su núcleo en helio, ¿cómo puede ser que tengan composición química diferente y que yo vaya a obtener de ellas un espectro diferente, completamente diferente, que es el que me ayuda a mí a clasificarlas en esta conocida clasificación con las letras O, B, A, F, G, K, M? Hay subclasificación, pero bueno, ahora no hay necesidad de mencionarla porque creo que voy a complicar todo. ¿A qué se debe eso? Bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle a qué se debe. Por ejemplo, estudiando las líneas de emisión. Los átomos tienen a sus electrones en niveles concretos de energía. Y de hecho, cada átomo, o digamos, el átomo de cada partícula química, de cada componente químico, tiene sus niveles de energía que son diferentes a los de los átomos de otros componentes químicos, ¿sí? Es como la huella digital. Tantos habitantes que hay en el mundo y parece, a mí particularmente, me parece increíble, ¿no? Que todos tengamos una huella digital diferente. Bueno, en este caso, con los niveles de energía, los estados de energía, hablando como corresponde, porque bueno, nivel fue algo que quedó de la física clásica, los estados de energía de los electrones de cada componente químico también son entre sí todos diferentes. Eso me ayuda a mí, como les voy a mostrar más adelante, a saber cuál es el componente químico que emitió esa luz o ese fotón. Bueno, pero las líneas de emisión en particular, ¿cómo se forman? Si un electrón pasa de un nivel elevado a otro más bajo quiere decir que tiene una energía inferior, un estado de energía inferior a aquel donde estaba. Entonces, le va a estar sobrando energía, y esa energía que sobra lo que hace es liberarla. Viaja como un fotón, y lo que hace es, en el espectro que yo finalmente consigo, registrar una línea de emisión.
como acá tomé este ejemplo de una línea de magnesio, casi en el rojo, porque ya son 6.000 angstroms. Eso no tiene importancia. Lo importante acá es que ven que tengo un espectro que viene con un comportamiento bastante uniforme, y de pronto se presenta una emisión. Bueno, ¿qué pasó acá? Este componente químico, indudablemente, en sus estados de energía, un electrón bajó a energías inferiores, y entonces eso que le estaba sobrando lo liberó con un fotón que lo llevó con una radiación, con una longitud de onda, cierta longitud de onda o cierta frecuencia, ¿no? Con características propias de la fuente emisora. Y también están las líneas de absorción. Es decir, cuando el electrón pasa a un nivel de energía superior, en este caso, ¿cómo lo consigue? Absorbiendo al fotón, que es el que transporta energía. Entonces así puede sumarse energía a la que ya tenía en ese nivel, en ese estado, y poder subir a otro estado. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando la luz que emitió la estrella finalmente llega al espectro, yo veo un faltante ahí. Hay fotones que están faltando. ¿Por qué? Porque han sido absorbidos. Acá este espectro me gustó porque la absorción se ve, son absorciones realmente muy anchas, ¿sí? La base de la absorción, que es todo este perfil, se la ve que es ancha, son muy evidentes. Y en particular, para mostrarles algo que es muy conocido, y es el hecho de que las estrellas que tienen el tipo espectral A tienen anchas bandas de absorción de hidrógeno, ¿sí? Acá están indicadas 2 líneas de hidrógeno. Y las estrellas más frías, en su composición gaseosa, tienen muchas moléculas. Entonces, lo que observamos en sus espectros no es el comportamiento de los átomos, o no solamente de los átomos, sino también de las moléculas. Bueno, entonces, ahora con todo esto que les expliqué, a ver si se puede entender un poco cómo estudio yo o cómo conozco yo la composición química de las estrellas. Yo no pretendo que se entiendan demasiado los espectros porque entiendo que son conjuntos de líneas que en principio no dicen nada. Bueno, Mariela, igual te interrumpo un segundo, no, está todo clarísimo, es para que sepa que todavía estamos acá. Bien. Sí, porque uno tiene la sensación de que habla solo y que le explica a nadie todo esto. Gracias, Claudio. Bueno, acá, por ejemplo, este es un espectro que yo saqué del estudio, de la investigación que hice para mi tesis de doctorado, donde investigué un grupo de estrellas muy tempranas, calientes, de mucha masa, conocidas como las estrellas tipo espectral O y B, que bueno, al final de la charla, si les interesa, les cuento un poco más respecto de esto, pero acá lo que importa es que, bueno, son datos obtenidos por mí, sobre los cuales les puedo, con toda la confianza, contar qué es lo que pasó. En este caso, yo estaba estudiando esta estrella, donde la identificación, según la Unión Astronómica Internacional, cuando es una estrella descubierta por uno, o sea que no se conocía, la identificación tiene que llevar las letras de los apellidos de quienes la descubren. Entonces, bueno, acá está mi apellido, y estas letras son de los apellidos de mis directores, 2 directores. Bien, y estos números corresponden con las coordenadas coordenadas celestes, en las cuales se ubica esa estrella. Bien, acá entonces está la estrella que yo estaba observando. Pero uno de los parámetros que yo tenía que conocer de esa estrella era su composición química. ¿Por qué? Porque sabiendo su composición química, yo podía tener una idea más precisa de la temperatura de la estrella, ya que la temperatura está relacionada con la energía, como les estuve explicando, y hay átomos que para poder tener estos cambios en los niveles energéticos necesitan de absorber cierta cantidad de fotones que después uno los ve, ¿dónde? En el espectro. Entonces, este espectro, por ejemplo, que presenta absorciones muy evidentes de estas líneas
de helio, helio neutro, acá, helio neutro acá también 2 componentes de helio neutro, acá hay una de menor intensidad, otra de mayor intensidad, todas las longitudes de onda están escritas acá abajo, no los voy a aburrir con eso, y también de helio ionizado. Entonces, y estas líneas finitas acá que no identifiqué son las líneas de hidrógeno, ¿sí? De Balmer, porque Balmer, si recuerdan, es el hidrógeno cuando está en la longitud de onda del visual. La longitud de onda del visual es perfectamente esta, se diría que entre 4.000 y 5.000 angstroms está aproximadamente centrado el visual. Bien, ahora, este otro espectro de esta estrella es lo que se conoce como un espectro de comparación. Bueno, ya hay más de un atlas en realidad, donde se presentan estrellas de nuestra galaxia que se han estudiado muy bien y que tienen un muy claro espectro con el cual se puede conocer sus parámetros como temperatura, luminosidad, deducir su masa, y entonces darles una clasificación espectral. Esas estrellas uno las usa para comparar su espectro con el de la estrella que estoy investigando, y entonces tengo que empezar a ver si todas las líneas que están acá, que tienen que aparecer para que yo pueda decir que esta estrella es de un tipo espectral como el que está acá, o 9,5, si esas líneas, esas absorciones coinciden, entonces voy a poder decir que esta estrella efectivamente tiene ese tipo espectral. Y estoy viendo que sí, que todas coinciden. ¿Cuál es la única diferencia que estoy encontrando entre este espectro y este? Esa. Eso, que se llama VIV, que bueno, está en inglés, pero lo que significa es una banda interestelar difusa, es consecuencia de que la luz que emitió esta estrella atravesó una nube de gas con la cual se encontró en su camino hacia el observador, y esa nube de gas, muy fría, tuvo absorción de más de un fotón, porque si hubiera sido un solo fotón, entonces esto sería algo fino, como se parece a esta línea, por ejemplo, pero sin embargo está ensanchado. Quiere decir que fotones en distintas longitudes de onda fueron absorbidos por esta nube. Tener eso a mí me sirve para poder conocer otro de los parámetros que me interesaba en particular en mi tesis, que era que las estrellas estuvieran agrupadas, no que estuvieran, digamos, muy lejanas en el cielo, sino que estuvieran bastante concentradas. ¿Por qué? Porque si eso lo vuelvo a encontrar en el otro espectro de la otra estrella que estoy estudiando, quiere decir que se encuentra aproximadamente en la misma posición en el cielo, porque su luz está atravesando también una banda interestelar difusa en la misma longitud de esta, ¿sí? Es exactamente la misma. Ahora, acá... ¿Te puedo interrumpir una cosa, algo que te quiero preguntar? Sí. Veo que el espectro es muy horizontal. ¿Eso es porque es muy, muy finito lo que estás viendo de 4.000 a 4.800 nada más? No, lo que pasa ahí es que, bueno, para obtener este espectro, lo que yo hago es todo un tratamiento con la imagen, y una de las últimas cosas que hago es dividirlo por el continuo que mido que tiene el espectro, y de esa forma le quito la curvatura que mostré en un espectro anterior, donde lo que estábamos midiendo era el flujo, y lo dejo todo normalizado, se dice, ¿no? Lo divido por ese continuo, y todos entonces tienen una misma línea de base, que acá yo la puse a nivel 1. Es simplemente por eso. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces acá, ¿qué pasa con esta estrella? La intensidad es tanto, es altamente probable que se encuentre próxima, pero no en la misma línea. Y quiero que vean también, este es otro tipo espectral, el tipo espectral B, que es más frío que Lo. Entonces, una característica, una diferencia entre este espectro y este es que acá las líneas de helio ionizado no se presentan.
esta y esta no se presentan. En este tipo espectral tampoco está el carbono 2 veces ionizado. Recuerden que si tengo un número romano 3 es porque perdió 2 electrones. No están. ¿Y a qué se debe? Se debe a que la temperatura es menor y por lo tanto no llega el helio a perder su electrón, ni tampoco el carbono a perder sus 2 electrones. Y otra cosa que voy a aprovechar para aclarar, justamente con la pregunta que me hizo Claudio, es que yo primero cuando les mostré el espectro, que era un rectángulo, con los colores en el continuo y con las líneas de absorción y de emisión en los otros, les mostré lo que se conoce como un espectro en 2D. ¿Sí? 2 dimensiones, que es así como nosotros lo obtenemos con, bueno, el instrumental de observación que empleamos. Después, lo que hacemos para analizar ese espectro es una especie de corte horizontal, porque horizontal es donde tenemos toda la distribución en longitud de onda, en donde nos parezca, tenemos programas para todo esto desde ya, software que nos ayudan a hacer este tratamiento de los datos, donde veamos que mejor se presenta la radiación que recibimos. Y entonces ahí es donde cortamos y empezamos a trabajar sobre eso y obtenemos, bueno, lo que les estoy mostrando acá. Acá también, este es otro tipo espectral, es un B2, y en este caso los anteriores tenían un número 5 acá, una clase de luminosidad distinta a la que tenemos en este que es un 2. Clase de luminosidad 5 son las estrellas que están en secuencia principal. Clase de luminosidad 2 son las estrellas que ya salieron de secuencia, que son gigantes y en particular gigantes brillantes. Bueno, nuevamente, esta sí tiene la banda interestelar difusa junto a esta composición de oxígeno, esta línea de oxígeno que acá no se ve tan claramente como sí se ve en este espectro, después les voy a explicar por qué. Y tiene las otras líneas, aunque con menor intensidad. De todos modos, lo que se presenta en este espectro, en comparación a este, que es el que se sabe, digamos, es el espectro estándar dentro de las clases B2, 2, lo que se presenta es lo suficientemente similar como para que yo pueda clasificar con este tipo espectral a esta estrella que estoy estudiando. Y lo mismo pasa con esta, que es una B3 de secuencia principal, ¿sí? Las líneas que se presentan son las mismas que las que tiene el espectro de comparación. Bueno, y acá elegí este, que es también de un grupo de estrellas de mi tesis. Estas estrellas ya estaban, ya habían sido descubiertas, ya habían sido identificadas, por eso es que cambia la identificación que tienen, pero no estaban suficientemente bien estudiadas y de hecho el tipo espectral de algunas de ellas cambió con el análisis que yo le hice con mi tesis. Y lo que quiero mostrarles acá es que, por ejemplo, esta es una estrella que en vez de presentar absorciones está presentando una muy clara emisión. Una muy clara emisión en una de las líneas de hidrógeno de la serie de Balmer, que es H-beta, de 4.861 angstroms aproximadamente. Bueno, ¿por qué esa línea de emisión? Porque seguramente esta estrella, digamos, los fotones que se originan en el interior de la estrella, cuando viajan a través de la estrella hasta finalmente salir, sufren muchos cambios, porque se encuentran con todos los componentes químicos que tiene esa gran esfera gaseosa que es la estrella, que al tener diferentes propiedades de estados energéticos, absorben fotones, emiten fotones, y entonces lo que generan como consecuencia de ello es que esa luz que finalmente sale, me va a mostrar a mí la composición química de la atmósfera de la estrella. No de su interior, de la atmósfera. Y acá lo que yo estoy viendo con esta emisión es que esta estrella tenía una atmósfera más caliente que digamos, una cierta parte del interior por el cual la luz venía viajando, los fotones venían viajando.
Y por esa razón emitió este fotón, ¿sí? En esta longitud de onda. Y esto que les estoy diciendo acá es la respuesta a la pregunta que les mostré hace un rato con la secuencia principal sobre por qué, si tenemos a las estrellas que están todas transformando el hidrógeno de su núcleo en helio, y por eso están todas en secuencia principal, cuando obtenemos sus espectros, como les estoy mostrando acá, en particular de las que les mostré con clase de luminosidad 5, estas con número 3 son gigantes, ya no están en secuencia, esta es otra en secuencia, clase 5, ¿por qué tienen distintos componentes químicos? ¿Sí? Perfiles, en general, de absorción que se corresponden con distintos componentes químicos. Bueno, porque son sus atmósferas las que tienen esa variedad de composición. Y acá, por ejemplo, este es de un trabajo de investigación que hicimos en una región de formación estelar de la galaxia, con Gustavo Baume y, bueno, y otras personas que están en ese trabajo, que se publicó el año pasado. Lo que estamos estudiando acá, como toda región de formación estelar, se tiene una gran nube molecular, pero esencialmente en este caso era una nube de hidrógeno, que su hidrógeno ha sido ionizado. ¿Por qué? Porque se están formando estrellas que están emitiendo. Entonces, como recién se están formando las estrellas, todavía no alcanzaron la temperatura que tienen una vez ya formadas, que es mucho mayor. Entonces, a estas estrellas, para investigarlas, las tuvimos que observar, fíjense, esta longitud de onda de 2 micrones corresponde al infrarrojo. ¿Sí? Infrarrojo, no sé si recuerdan el gráfico, uno de los primeros gráficos que les mostré, infrarrojo, que es longitud de onda mayor, se corresponde con una frecuencia menor, menor temperatura, menor energía. Y estas estrellas, porque son varias, hasta acá, después este es el espectro de la nebulosa, de la nube en la cual las estrellas se encontraban, lo que están mostrando es, en la línea bracket gamma, que hay 3 de ellas que en su cara externa, en su atmósfera, había alcanzado mayor temperatura y por esa razón emiten, mientras que las otras 2, la temperatura era menor y presentaron, para esta línea, presentaron absorción. Por si no recuerdan lo que les estoy hablando respecto de las líneas de Balmer, y en este caso, bueno, bracket gamma, y la que les mostré antes, la emisión de H beta, veamos un poquito las series espectrales, así rápidamente, porque además supongo que todos ustedes ya me han escuchado cuando hablé de formación estelar, y esto ya lo comenté ahí. Entonces, la serie espectral del hidrógeno tiene distintos estados de energía, y va a depender fundamentalmente del nivel o estado de energía en el cual se encuentra el electrón cuando, en un principio, cuando después cambia. Por ejemplo, el que está en el nivel fundamental, o estado o número 1, o primer nivel, necesita hacer un salto, ¿sí?, en energía mucho mayor que estos otros. Por lo tanto, la energía que necesita es más grande, va a ser más grande la frecuencia con la cual va a viajar el fotón si finalmente lo libera, y va a ser menor la longitud de onda. Entonces, lo que se conoce como Lyman es lo que se registra con la serie espectral o con un espectro electromagnético en el ultravioleta. Balmer, que es el del visible, y de Paschen, bracket, Afan tenemos infrarrojo. Esta línea que está acá es de brackets. Entonces, fíjense, realmente es poca la energía que llevó o que emitió o que absorbió, depende de la línea que estemos estudiando, ese fotón, y la longitud de onda es realmente muy grande, estamos en el infrarrojo, ¿sí?, como consecuencia de ello. Bueno, les estoy hablando de clase de luminosidad. Entonces les mencioné la clase 5 de secuencia principal, la 3 de gigantes. Vamos a ver un poco mejor cómo podemos reconocer la clase de luminosidad que tiene una estrella. Las estrellas del mismo tipo espectral
tienen la misma temperatura efectiva, ¿sí? Que es esa temperatura que vamos a medir, particularmente de su atmósfera. La diferencia en luminosidad refleja una diferencia en el radio. Claro, porque si tienen, digamos, todas tienen el mismo tipo espectral, por lo tanto, una característica de que coincidan en el tipo espectral es que coinciden en la temperatura. ¿Pero por qué cambian su luminosidad? Bueno, porque pueden estar cambiando su radio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del cambio de este radio? Las estrellas con mayor radio van a tener el gas de la atmósfera a menor densidad. Yo siempre doy el mismo ejemplo de un globo, ¿no? Si tenemos un globo más grande, aumentó su radio, y mantenemos el mismo gas, ya sabemos que para que el globo crezca hay que ponerle más gas, pero vamos a pensar que con la misma cantidad de gas tenemos un globo más grande. Entonces, ese gas en las paredes del globo, o paredes de la estrella en este caso, va a ejercer menor presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la densidad también bajó. La misma cantidad de gas se está repartiendo en un volumen mayor. Entonces, que baje esa presión lo que genera es que se modifican los niveles de energía o los estados de energía de los átomos, haciendo que se aproximen. Y entonces cuando emiten un fotón van a generar una línea más angosta. Por lo tanto, cuando vemos en los espectros líneas, en este caso de absorción, más angostas que esta es más angosta que esta, y tenemos, bueno, tenemos posibilidad de medir lo que se llama perfil, ¿no? De medir el perfil y sacar parámetros, como entre ellos cuál es el ancho que tiene la línea, vamos a saber, o vamos a tener una idea del tamaño de la estrella de la cual salió esa luz que yo estoy viendo con este perfil o con esta absorción en el espectro. Y voy a estar viendo, por ser angosto, que en realidad fue una estrella que aumentó su radio. Bien, por lo que mide el ancho de este perfil, yo puedo saber, ya que tengo parámetros para todo esto, puedo saber que se trata de una estrella de clase luminosidad 1, que son las supergigantes. El efecto contrario sucede en las estrellas con un radio más chico. Entonces, si tengo un radio más chico, finalmente la línea de absorción que se genera en su espectro es más ancha, está ensanchada. Por lo tanto, cuando tengo una línea así, sé que su clase de luminosidad no va a ser ni 1, ni 2, seguramente tampoco 3. Puede ser 4, que es una subgigante, o va a ser 5, que está en la secuencia principal, lo que se llaman enanas de secuencia principal. Bien, y acá es otra cosa que, bueno, que me pasó en mi tesis y que les quiero comentar, porque puede ser que lo hayan notado, más allá de algunas cosas algunos detalles de los espectros que yo les fui mencionando. ¿Y cuál es? El hecho de que cuando uno obtiene un espectro con lo que se llama una configuración instrumental diferente al espectro que de la misma estrella obtiene otra persona, obviamente el espectro, aunque sea de la misma estrella, no se va a registrar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, acá no se trata de esta es la misma estrella. Esta es la misma estrella, pero esta estrella fue observada con el telescopio que está en Cerro Tololo en Chile, que tiene 1 metro, ¿sí? Su óptica, 1 metro de diámetro, y tiene una dispersión recíproca de 45 angstrom por milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Este parámetro lo que está diciendo es cómo se desparrama, digamos, la luz que llega en cuanto a cuántos angstrom entran por cada milímetro que después yo registro como medida lineal en el CCD, digamos, cuando la luz pasó ya refractada por el espectrógrafo. Y la relación señal-ruido, que lo que está diciendo es cuánta más señal tengo respecto del ruido. Este espectro de esa misma estrella lo obtuve yo, bueno, este espectro, quiero aclarar que corresponde al Atlas
de estrellas OB, atlas digital, de un trabajo de Walborn and Fitzpatrick, publicado este atlas en el año 1990. Ahora hay otros que incluso pueden tener los espectros un poco más claros porque se ha ido mejorando todo lo que son los parámetros de la configuración instrumental, pero de todos modos, este atlas de Walborn and Fitzpatrick es realmente hoy en día todavía muy útil. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Como yo no obtuve turnos de observación para estudiar las estrellas de mi tesis en Chile, sino que lo obtuve en Casleo, en San Juan, tuve que medir las mismas estrellas, obtener de las mismas estrellas del atlas un espectro, pero con la configuración instrumental que yo iba a usar para todas las estrellas de mi tesis. Entonces, ¿qué hice? Con el telescopio Jorge Sade de 2,15 metros de diámetro del Casleo, donde la dispersión recíproca es de 115 angstrom por milímetro. Simplemente comparando uno con otro, lo que vemos es que acá tengo veo menos detalle porque tengo toda la luz más pegada, ¿sí? Porque entra mayor cantidad de Armstrong, mayor cantidad de luz en una misma distancia lineal que en esta otra. Pero sin embargo, lo que sí mejora es la relación señal-ruido. Asimismo, tengo mejor relación, tengo una mejor señal respecto a ruido de la que se tienen con los espectros de Serrotolol. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué fue lo importante acá de hacer esto? Yo generé un atlas con casi todas las estrellas, porque no pude observar a todas las estrellas del atlas de Walborn and Fitzpatrick. Generé un atlas con la configuración instrumental usada en Casleo. Y entonces ese atlas le servía, hoy en día le sigue sirviendo, pero bueno, se usó mucho más hace unos años cuando yo lo generé, a todas las personas, a todos los investigadores que iban al Casleo a trabajar con ese telescopio y que querían hacer clasificación de estrellas tempranas, estrellas OB. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá se observa que para estas líneas, bueno, silicio 4, la de hidrógeno H delta y helio neutro, que son importantes para la clasificación, están definidas de esta forma en este espectro y se las ve de esta otra forma en el espectro de la misma estrella, pero obtenido con otra configuración instrumental. Bueno, y pasó lo mismo, ¿sí?, con todas las que observé. Hubo diferencias. Entonces, acá se marcan las diferencias, que algunas veces pueden no ser importantes y otras sí, para no confundir la clasificación espectral que uno hace finalmente. Por ejemplo, acá, fíjense, si bien tengo en este espectro del Casleo una mejor relación señal-ruido, la dispersión recíproca que tengo no me permitió separar estas dos componentes, mientras que acá sí se separan, ¿sí?, se ven muy bien. La del helio neutro con el magnesio una vez ionizado. Y esto también es importante, muy importante como criterio para saber si tiene este tipo espectral. Che, Bueno, Mariela, una consulta, una cosa, es notable la diferencia, ¿eh? ¿viste? Pensé que era menos. No, por eso, cuando ¿esto cómo surge la necesidad de hacer esto? Porque yo empiezo a observar las estrellas de mi tesis y por otras razones yo decía, esta estrella tiene que ser, no sé, un cierto tipo espectral, ponerle que yo dijera O8 de secuencia. Pero cuando comparo el espectro con el espectro del atlas de una estrella que sé que es O8 de secuencia, encuentro algunas diferencias que no me terminan de convencer. Entonces ahí dije, bueno, configuración instrumental diferente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que generar mi propio atlas con los criterios, no míos, con los criterios de Nolan and Fitzpatrick, pero con los espectros de esas estrellas obtenidos con la configuración instrumental que yo voy a usar para hacer mi trabajo de investigación. Y bueno, y realmente fue útil porque gracias a eso pude clasificar todo. Y además, lo que hice, mis espectros los hice con lo que se conoce como ranura larga, que me permitió, en la longitud de onda que registraba,
ampliarla respecto de la longitud de onda de los espectros del atlas de Walbaum and Fitzpatrick. El atlas de ellos termina por acá. Yo pude ampliarla e incluir esta línea de helio ionizado, que queda en 5.411 angstroms, que es muy importante también para poder distinguir si la estrella es una estrella muy caliente, o 6 en este caso, o es una estrella dentro de las calientes, yéndose a las frías, que es una estrella B. En las B, la línea de helio ionizado ya no está, porque no tiene la temperatura para que el electrón del helio se libere, y entonces que quede ionizado. Por lo tanto, fue un criterio más de clasificación espectral que yo pude agregar en mi tesis. Bueno, estoy hablando de composición química. Otra cosa que también es importante conocer es la abundancia química. Cuando hablamos de abundancia química, en realidad lo que hacemos es la comparación de la composición metálica con respecto al hidrógeno. Y acá me veo la necesidad de aclarar algo. Los astrónomos, a todos los componentes químicos que no sean hidrógeno ni helio, le llamamos metales. Van a ver composición química la tabla periódica no figura, no está dentro del grupo de los metales, pero nosotros le llamamos metales, simplemente para hacer esa diferencia. Bueno, este es un trabajo de Cuneo et al, publicado en el Boletín de la Asociación hace unos años, en el 2015, donde lo que ellos muestran ahí es el análisis que le hacen a la compañera de un sistema binario, a la compañera que se puede, su espectro se puede registrar, como se ve acá, en longitudes de onda del visual, o en el óptico, y es compañera ¿de quién? De un agujero negro. Entonces, lo que ellos quieren estudiar, ese agujero negro se genera como consecuencia de la evolución rápida de una estrella de mucha mayor masa que la compañera, que explota como supernova, y donde, bueno, uno de sus residuos, digamos, de sus estados finales, es el agujero negro. Entonces lo que ellos quisieron averiguar era si la composición química de esa estrella compañera se había visto afectada por la explosión de la supernova. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, el espectro que se ve en color azul es el que ellos obtienen. El espectro en color rojo es el espectro que ellos generan, se llama espectro sintético, ¿sí? Con programas y con software, que lo generan artificialmente, pero poniendo como condiciones iniciales los mismos parámetros físicos que tiene la estrella cuyo espectro azul se ve acá. Por eso es que los espectros azul y rojo prácticamente coinciden en todo. Y después, ¿qué hicieron? Generaron un espectro también con un software, pero con las mismas condiciones físicas de los anteriores, y con la diferencia de que la abundancia en su composición era la abundancia solar. Entonces, estudiaron esa relación. ¿Y cómo la estudiaron? Se fijaron, la abundancia química es la relación que se tiene, como ya les dije, de cualquier componente químico respecto del hidrógeno, en un cociente. ¿El cociente de qué? El cociente de las intensidades. Acá, otra vez, este es un espectro que ha sido rectificado o normalizado, que tiene su línea de base en 1, y desde allí se miden la intensidad de la absorción, es decir, la longitud que tiene, ¿sí? Hasta dónde llega. Esta es más intensa que esta o que esta. Bien, entonces lo que hacen es medir la longitud de ese perfil, o la intensidad de esa absorción, y compararla con la que corresponde para una línea del hidrógeno que sea la línea elegida porque está vista con mayor claridad. Acá, bueno, no dicen cuál es la línea de hidrógeno elegida, de todos modos tampoco tiene importancia para el resultado que ellos encuentran. El hecho es que ellos encuentran que estos cocientes de nitrógeno, oxígeno, magnesio y silicio
les dan cocientes positivos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, acá está. El nitrógeno está acá. El perfil verde, o el espectro verde, es el solar. Tiene menor intensidad que el de esta estrella. El de oxígeno que está acá, también el verde tiene menor intensidad. El de silicio tiene menor intensidad del verde. Y el de magnesio tiene mucha menor intensidad del verde, ¿sí? Entonces, la composición química de esta estrella, o la abundancia química de esta estrella, es superior a la solar. ¿Debido a qué? Debido a que justamente ha sido contaminada, digámoslo, entre comillas, por el gas emitido por la estrella cuando explota como supernova. Y se ve que sí tiene inferior abundancia química en el cromo y hierro. El cromo está acá, donde la línea, no, perdón, este es el cromo, donde el perfil verde es más intenso que estos otros dos perfiles, y acá no lo pusieron, pero esto corresponde al hierro y se ve con mayor claridad. Entonces, de esta forma, haciendo otra vez cocientes de espectros, de perfiles de espectros y relacionando una composición química con el hidrógeno, se puede conocer la abundancia de la estrella en sí misma y cómo es respecto a la abundancia solar. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para saber en este caso cuánto influyó en esa compañera óptica de un sistema binario con un agujero negro la explosión de la supernova cuando se forma el agujero negro. Velocidad de los vientos. Ese es otro parámetro que también se puede conocer a través del análisis de los espectros. ¿Cómo se conoce? Bueno, primero es bueno aclarar a qué llamamos viento, ¿no? El viento de una estrella es el flujo de gas que se expulsa desde la atmósfera superior. Es decir, las últimas capas de gas de la atmósfera son expulsados al espacio. En general, digamos, con las estrellas de mayor cantidad de masa, que son las de tipo espectral O y B, es expulsado, digamos, con mayor violencia, y entonces viajan ese gas, esos vientos, a una velocidad mayor a 200 kilómetros por segundo. La diferencia con los flujos bipolares que pueden presentar a algunas estrellas, el flujo bipolar son dos chorros de gas que salen por los polos de la estrella. A diferencia con eso, este viento es bastante simétrico, ¿sí? Sale, digamos, medianamente igual en velocidad y en cantidad en toda la superficie de la estrella. ¿Cómo lo podemos estudiar a ese viento, ¿no? A esa velocidad? Bueno, a través del análisis de lo que se conoce como perfil P Cygni. Acá hay una representación esquemática de la estrella que está expulsando el gas de su última atmósfera. Entonces, cuando esa expulsión o ese gas expulsado viaja en dirección al observador, esto se corresponde con esto, ese gas sufre una disminución de la intensidad y nosotros lo vemos acercándose hacia nosotros. Entonces lo vemos desplazado al azul. Eso es algo que les voy a explicar mejor ahora más adelante. Lo vemos desplazado al azul. ¿Respecto de qué? Respecto del resto del gas que es emitido por la estrella, cuyo valor máximo está acá a una longitud de onda lambda 0 o levemente desplazada al rojo de lambda 0, que justamente es lo que está saliendo en dirección contraria al observador. Entonces, el estudio de este perfil tan característico es el que ayuda a conocer la velocidad con la cual ese viento está viajando y también a tener idea de la cantidad de masa, de gas que se ha expulsado. Porque, por ejemplo, el viento solar escapa de la gravedad de la estrella porque su corona está a una alta temperatura.
pero no alcanza la velocidad que alcanza una estrella como la del tipo Wolf-Rayet. Estas estrellas justamente tienen como característica sus vientos realmente muy fuertes, muy veloces, ¿sí? 1000 kilómetros por segundo. Y la consecuencia de ello es que esa última capa atmosférica desaparece, termina siendo barrida y la estrella queda un poco más al descubierto. Entonces, bueno, así podemos conocer otro parámetro estelar. Y les estoy hablando de velocidad, velocidad radial. ¿A qué llamamos velocidad radial? Bueno, velocidad radial es la componente, digamos, esta es la estrella, ¿no? La velocidad real de la estrella es este vector blanco que está acá. Pero esa velocidad real se descompone en la suma de otros dos vectores de velocidad. Uno que se llama radial, que justamente es el que va en la dirección al observador, y otra que se conoce como tangencial o movimiento propio. Sobre movimiento propio, ya les estuvo comentando un poco Jaime en la charla anterior, fue muy claro, así que yo mucho más no voy a agregar. Pero bueno, lo que importa conocer acá es la velocidad radial. ¿Por qué? ¿O cómo? Lo que se hace es aplicar el también bastante conocido efecto Doppler, ¿sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que si una fuente de luz se mueve respecto del observador con una componente en velocidad, v, a lo largo de la línea de visión, su espectro va a experimentar un desplazamiento que llamo delta lambda para cada longitud de onda. Entonces, ese desplazamiento delta lambda, ¿cómo lo conozco? Yo sé que ese componente químico, cuando emite su luz, yo lo obtengo en el espectro a una longitud de onda lambda sub 0, que se llama longitud de onda en reposo. Eso lo sé porque se hacen pruebas en laboratorio acá sobre la Tierra. Ahora, si yo identifico que es ese componente químico el que produjo ese perfil en el espectro, pero no lo encuentro en lambda 0, sino que lo encuentro desplazado a un valor de longitud de onda levemente diferente, entonces se va a generar lo que llamo delta lambda, una diferencia que no va a ser 0. ¿Y a qué va a ser igual esa diferencia? Va a ser igual al valor que tiene la longitud de onda en reposo multiplicada por esta velocidad, esta componente radial, dividida la velocidad de la luz. Entonces, de medir en el espectro el lambda, ¿sí? En el cual se origina ese perfil, de conocer de laboratorio cuál es su longitud de onda en reposo, yo puedo despejar de esta ecuación cuál es el valor de la velocidad radial que tiene la estrella. Y si también tengo la fortuna de que se trate de una estrella que está a la distancia adecuada como para que se tenga un buen registro de su movimiento propio, ya que cuanto más alejados están, bueno, tienen mayor error este parámetro de movimiento propio, entonces voy a poder conocer la velocidad real de la estrella. ¿Por qué necesito la velocidad real muchas veces? Y porque yo necesito saber si esa estrella se está manteniendo, en caso que esté dentro de un grupo, ¿no? De un cúmulo, se está manteniendo en el cúmulo, moviéndose con las otras, o se está alejando. La velocidad real me lo va a decir. Pero para ello, justamente, lo primero que yo conozco es la velocidad radial. Bueno, y entonces, la pertenencia a grupo. ¿Por qué la pertenencia a grupo? Bueno, un grupo, el grupo más reducido al cual puede formar parte una estrella, es el de un sistema binario. Acá, por ejemplo, tenemos una estrella y otra, ¿sí? Esta estrella es más fría y más chica que esta otra, simplemente por eso están representadas una en rojo y otra en azul. Y están moviéndose en torno a un centro de masa común para las dos. Pero si yo estoy observando acá, en este extremo, donde pongo el mouse, yo a esta estrella primero la voy a ver, acá la voy a ver alejándose. ¿Por qué? Porque su componente radial me va a decir que se aleja. Acá no la voy a ver desplazarse porque toda la velocidad va a ser
tangente, ¿sí? Va a estar apoyando a la curva, entonces la componente radial va a ser 0, y cuando siga desplazándose, la componente radial se va a hacer cada vez más grande, y la voy a ver acercándose al azul. Lo mismo va a pasar con esta otra. Ahora, si yo tengo un único espectro donde observo las dos estrellas, porque no puedo obtener, por la distancia a la que se encuentran, no puedo obtener un espectro de una y un espectro de otra completamente por separado. A lo sumo, lo que puedo llegar a obtener es lo que se conoce como un sistema binario a dos espectros. Donde, ¿qué pasa? El perfil, en este caso de absorción, que yo registro de las estrellas, se separa, se abre. ¿Por qué? Porque una estrella, que llamé A, se está corriendo hacia el azul y la otra se está corriendo hacia el rojo. Entonces, de lo que sería la longitud de onda central de ese perfil, tengo un corrimiento, se abre. Además, por un lado, esto me está diciendo que se trata de un sistema que por lo menos tiene dos miembros, algunas veces ha pasado que tienen tres. Entonces, que no está sola, que pertenece a un grupo, que tengo una de las estrellas que tiene una mayor intensidad en sus espectros, entonces eso me va a servir también para después poderla clasificar. Y bueno, y una que en este momento tiene un desplazamiento y en este momento la otra tiene el otro desplazamiento. Pero también puede pasar que tengamos un sistema binario a un espectro. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque el perfil, que se llama perfil gaussiano, que yo aproximo a esta absorción para poderla medir bien, no es simétrico. Su valor central se corresponde con esta línea, y fíjense que acá no hay simetría. De este lado, lo que observo no es lo mismo que lo que observo acá. ¿Y a qué se debe? Se debe justamente a que estoy sumando los perfiles de dos estrellas que se mueven en un sistema binario. Bueno, cuando yo les comento muchos conceptos en una charla, me gusta siempre terminar con un resumen. Espero Claudio no me mate porque ya veo que me pasé del tiempo que me había dado. Sí, un montón, pero no importa. Así Entonces, es, estoy acostumbrado totalmente. con este resumen, para, digamos, tener un poco más en claro qué y cómo medimos los parámetros con los espectros. Temperatura y luminosidad. ¿Cómo? Con el espectro continuo y viendo dónde tenemos el máximo de emisión, a qué longitud de onda se corresponde, tenemos la relación con la longitud de onda, y de ahí una relación para conocer la temperatura de la estrella que lo generó. Composición química, que es simplemente conociendo la longitud de onda en la cual viajó ese fotón que yo registro en mi espectro, ya que cada uno viaja transportando una energía que es única de cada composición, del átomo de cada composición química. Entonces yo puedo saber cuál es la composición química que la estrella tiene. La clase de luminosidad, que la voy a conocer estudiando el ensanchamiento o no de los perfiles de los espectros. La abundancia química, que la voy a poder conocer comparando todos los componentes químicos con el hidrógeno del espectro de esa estrella, y en particular con los ya conocidos del Sol. La velocidad del viento, bueno, entonces haciendo el análisis de este perfil P Cygni. La velocidad radial, que bueno, acá la estoy mostrando con el espectro en dos dimensiones, donde lo que se ve es que este espectro es el estacionario, ¿sí? Es el que se obtiene de o el laboratorio con lámparas o una estrella que no tiene un comportamiento, digamos, fuera de lo esperado. Ni porque pertenece a un sistema binario, ni porque tenga una alta velocidad. Y acá vemos desplazamiento al rojo cuando se aleja, como se observa acá, y al azul cuando se acerca. Y la pertenencia a grupos, según cómo se desdoble o pierda la simetría, el perfil de la absorción, en este caso, de sus espectros.
Bueno, y ahí sí terminé. Gracias. No, estuvo muy claro, muy espectacular. Me gusta cuando das una charla así a un astrónomo profesional porque siempre se le escapa alguna terminología técnica y está bueno porque también uno aprende con esas cosas. Así que está muy Se me interesante. escapó alguna que a lo mejor no expliqué. Sí, bueno, pero eso es un detalle sin importancia. No, estuvo clarísimo y de verdad te digo, muy interesante. Hay una cosa que me quedó, que ya que estamos, ya que nos estiramos hasta acá, nos estiramos un poquito más. ¿Viste en el estudio que vos hiciste que había una serie de estrellas, que había una que tenía una línea de emisión? Sí. Que había una serie de estrellas que vos comparaste, que una de ellas, la que estaba arriba de todo en las imágenes, tenía una línea de emisión. Y me Ahora llamó la atención que una estrella... voy ¿Cómo? a compartir así es más claro para Ah, explicarte. bueno, porque, a ver, para atrás habría que ir, pero era mínimo en la mitad de la presentación. Porque me llamó la atención que tenía una línea de emisión, lo cual significaba que tiene como una atmósfera, o al menos está embebida en una atmósfera que le hace hacer esa emisión. Y era una estrella No es de esta, la ¿no? secuencia principal. ¿Tuvieron algún modelo o algo así para explicarla? ¿Está? Exactamente. Bueno, en realidad, Una cuando... B, ¿no? Una Sí, estrella B de emisión, sí. claro. Cuando... Claro, pero me llamó la atención porque es luminosidad 5, que es una estrella casi de la secuencia principal. Bueno, por eso. No, Te está bien, expliqué. porque con eso me das pie que pueda seguir hablando sobre esto sin que me rete porque me pasa con el tiempo. Sí, esta estrella pertenece al grupo conocido como las estrellas BE, que son las estrellas de tipo espectral B que presentan emisión en sus atmósferas. Hay modelos de atmósfera muy estudiados, ya muy conocidos. Uno de ellos es el de Kurux, uno de los más empleados, que se aproximan a estrellas que en sus espectros presentan estas emisiones para poder conocer un poco mejor las características físicas de la atmósfera y entender bueno, por qué se está generando. Bien. Entonces, bueno, esta es una estrella que, como lo indico acá, tiene como característica ser una estrella B de emisión. Bien. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Pensé que las que tenían más bien emisión eran estrellas tipo W, algo por el estilo, no en la secuencia. No, sí. Las BE sí, son estrellas de secuencia. Perfecto. Esa era la curiosidad. Bueno, no sé, a ver si hay preguntas. No, hasta ahora nadie se ha animado a preguntar. No sé, en Facebook. O si tienen, ya que están ahí, alguno quiere hacer alguna pregunta. Mirá que si nadie No. pregunta, yo tengo más cosas para mostrarles. No, desde No. Facebook, perdón, desde Facebook lo que te dicen es que te agradecen mucho la charla. Marta Lebrino, Susana Gómez, gracias porque fuiste excelente. Patricia González, brillante lo tuyo. Te escucharon desde Casilla, que te manda saludos Goitea Gerardo, desde Uruguay. Claudia Estrella Prieto, la verdad, excelente tu charla. Estamos todos calladitos porque estábamos todos aprendiendo. Sí, no es muy simple ni de explicar ni de entender cuando uno observa un espectro por primera vez, porque en un principio son todas rayas muy confusas. Obviamente, quienes trabajamos en ese tema ya tenemos el ojo muy entrenado, pero no nos tenemos que olvidar de cuando lo vimos por primera vez, ¿no? Que nos agarramos la cabeza y dijimos, uy, ¿y cómo han visto esto, no? Y después nos empezamos a dar cuenta que es tan característico y es tan particular el espectro de cada estrella, y digo, pero claro, ¿cómo no me di cuenta de esto? Sí, mirá, bueno, qué sé yo, es parte del entrenamiento, ¿no? Que se va adquiriendo. Mariela, yo te voy a decir una sola cosa. Cuando sea grande quiero ser como vos, la verdad.
vas a tener que ser muy grande para ser como yo, porque tenemos una brecha de edad. Bueno, No, gracias. No, Gracias. te digo de que a pesar que fue bastante específico, que algunas cosas las entendí, otras no, me surgieron muchas dudas, pero bueno, eso ya da para hacerte más preguntas después cuando estemos solas. Así que, pero no, realmente muy interesante, muy claro sobre todo. Así que... Bueno, lamento, Mariela, que vas a tener una charla en privado con ya sabes quién. Ya sabemos que es quemacabeza la señorita Silvia. Qué Bueno, acá malo. sí te siguen agradeciendo, dice que es excelente charla desde el punto de vista de astrónomo amateur, es factible. Dice, es una pregunta, desde el punto de vista del astrónomo amateur, ¿es factible el abordaje de la espectroscopía de estrellas? Mirá, yo sé que en general, no sé, a lo mejor me equivoco, pero en general los aficionados hacen fotometría. Y por dos razones hacen fotometría. Por un lado, porque es más barato, porque para hacer espectroscopía al CCD le tenés que adicionar el espectrógrafo, que los hay de distintas características. Jaime, ¿vos haces espectroscopía también? Mira, en realidad lo que voy a tratar de responderles a esa persona, sí, yo hago también espectroscopía, pero lo que hago es espectroscopía de baja dispersión. O sea, Claro. con una red de difracción que cuesta $100, que no es muy cara, digamos, uno la pone en el lugar de una rueda de filtros, por ejemplo, de fotometría, pero en lugar de sacar una imagen, digamos, para fotométrica, lo que hace es sacar un espectro de baja dispersión que permite, entre otras cosas, por ejemplo, sacar un perfil P Cygni para identificar una nova, ¿no? O sea, Sí, si una estrella claro. explota una estrella, si tiene perfil P Cygni es una nova, Exacto. y entonces eso se puede hacer, lo puede hacer con un equipamiento ínfimo, o sea, se puede poner inclusive se puede enroscar digamos, frente a una cámara común, una Canon, por ejemplo, se puede poner un adaptador que lo lleve a un diámetro más chico, de un cuarto de pulgada, y le enrosca el filtro adelante, y se puede hacer. Eso lo hemos hecho en nuestra Star Party con aficionados acá, y hicimos una charla inclusive de cómo hacerlo, ¿no? Y cómo se puede reducir el espectro. Es realmente bastante, digamos, no es simple, porque vos sabés muy bien que la espectroscopía no es simple. Bueno, ese era mi otro punto, ¿no? Por un lado, que es más claro, y por otro lado, es más complicado de analizar un espectro que una imagen fotométrica. Lo puedo decir porque he hecho las dos cosas y bueno, me llevó un poco más de tiempo entender y estudiar un espectro que una imagen fotométrica. No, sí, además el tratamiento de los datos es mucho más complejo. Sí. Yo no hablé de los bias, de los flat, de los dark, de las lámparas de comparación. No, esto, una charla, pero de 2 horas, no sé si alcanza cuando uno se va a todo el detalle. No. Otra charla. Te tengo una pregunta. Sí. Puede ser desde el Face. Dice, en cuanto a las estrellas de población, ¿se ha confeccionado algún programa para detectarlas? Las estrellas de población. Sí. No trabajo con estrellas de población, pero entiendo que así como se han elaborado atlas y programas para que la reducción y el análisis de los espectros sea más rápida, también tiene que haber para estrellas de población. Yo supongo que sí, pero no sé por qué no trabajo en ese tema. Bien, gracias Mariela, estuviste divina, ya sabes lo que pienso de tu poder de oratoria. Acá alguien dice que se anota a la charla que vos quieras dar más compleja, se anotan. Sí, de uno, yo también. Sí, es básicamente instrumental, ahí incluso si Jaime se quiere sumar, va a ser muy bienvenido, porque digamos, yo lo podría contar desde el punto de vista como investigador, que digamos, tiene que preparar un turno de observación para hacer el pedido, y que cuando llega al centro de observación, ¿no?, donde obtuvo ese turno,
tiene que decirle al operador del telescopio todas las condiciones con las que tiene que observar, pero yo nunca tuve permitido ir a poner un espectrógrafo ni un CCD, eso yo ya no lo sé hacer. Ahí, bueno, Jaime sería el indicado. Qué bueno, Bueno, pero ¿eh? ese digamos que no es normalmente el trabajo del profesional, hay técnicos. Lo que pasa es que a Jaime le gusta incursionar en todo, entonces el tipo te hace desde ajustar No, el tornillo del telescopio hasta eh, todo. pero te voy a contar por qué es eso, porque en realidad en los tiempos en que yo, esto es por ser viejo, en los tiempos en que yo empecé a trabajar, digamos, teníamos que hacer todo nosotros, o sea, no había ayudante al pie del telescopio. Que sea, en La Plata, por ejemplo, en el telescopio de 80, lo que hacíamos era montar el espectrógrafo y desmontarlo, montar el fotómetro, desmontarlo, si había otro instrumento para hacer otra cosa. No había CCD en esa época, había fotómetro. Teníamos fotómetro, no había CCDs, no había nada Claro. de esas cosas. Todo era o fotografía o una válvula que medía intensidades de brillo. ¿No? ¿Cómo era la 1P21 o algo así se La llamaba? 1P21 es la más clásica, pero había otras de RCA y de otras marcas. La 1P21 fue el clásico, digamos, ¿no? Claro. De muchos Bueno, años. yo trabajé con espectros de placa también. No los obtuve yo, claro, no los obtuve yo. Ya viene la coquetería, Claro, no los obtuve yo, pero cuando empecé a hacer el análisis, bueno, mi directora, que había sido quien los había obtenido, me dijo que los analizara con un microdensitómetro que hay en el observatorio, que el Grant, Jaime, si vos lo conocés. Sí, sí. Es muy bueno porque, digamos, me parece que es como, yo siempre hago la misma relación, como cuando uno aprende a manejar, si aprende con un auto viejo que no tiene dirección hidráulica y no tiene todas las comodidades, después se sube a un auto con todas las condiciones y sale como si nada. Bueno, creo que la idea de esta investigadora fue esa. Primero me dio los espectros de placa y me dijo, bueno, a ver, analiza esto. Y después que yo pude analizar eso, me dijo, listo, ahora pasamos a los digitales. Sí, Claro. sí, inclusive como lo que agrego a lo que dijo Jaime, también se consigue software de análisis, o sea, vos agarrás el espectro y hay software que se consiguen a nivel amateur para ver la composición, exacto. A ver, mira, acá Martín dice, válvulas, qué viejazo, y después agrega, yo también las vi, así que también el amigo tiene sus años. Sí. Yo no recuerdo, a mí me contaron. A ver, claro, lógico. Sacadura. Bueno, acá también dicen, excelente charla, gracias Mariela por la interesante charla. ¿Cortó la grabación, Claudio? ¿Y la Sí, transmisión? contá, ya está con la grabación, vamos cerrando.